Hoy te voy a hablar de una rueda financiera tan importante para la Argentina, para tu empresa, para tu emprendimiento y más para los jóvenes que hoy requieren de tener y entender la educación financiera. Quédate porque es un programa muy especial, muy revelador. Vas a entender el pensamiento argentino, vas a entender esta rueda financiera que nos lleva a la crisis, a la inflación y a seguir pensando en el afuera, en escapar, en buscar tajadas, en pedir préstamos, en tener ciudadanías y mucho más en buscar lo fijo porque queremos estabilidad. Es un pensamiento muy clave para cambiar esta mentalidad argentina. Me gustaría que tu empresa apoye este canal, Mi País Rico es Argentina, este canal auténtico, este canal que habla de riquezas, de posibilidades, de creatividad, de desarrollo personal. Acordate que Napoleón Hill, ¿sabés lo que dijo? Nunca, pero nunca hables mal de tu país. Nunca hables mal de tu país porque en eso se basa la estabilidad jurídica, financiera, económica, de credibilidad. Y en eso se sostienen los canales de comunicación, en eso se fundamenta la creencia de las empresas si van a invertir allí o se van a ir a otro lado. Quédate porque hoy vas a tener un programa espectacular, revelador, integral para lo que significa Mi País Rico es Argentina. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero preguntarte si ya tenés el libro Mi Pobre País Rico. ¿Qué estás esperando para comprar este libro, Mi Pobre País Rico? ¿Querés entender por qué las personas son comprometidas o no en su lugar de trabajo? Fíjate si tienen Mi Pobre País Rico. No es de ningún partido político, al contrario. Personas independientes buscan hacerse responsables y escuchar lo que sienten los argentinos. Acá está lo que sienten los argentinos. Entra a la comunidad mipaisricosargentina.com y vas a saber lo que sienten los argentinos. Lugares públicos, privados, cartoneros, sectores sociales. ¿Por qué la Argentina no piensa en un conjunto? ¿Qué estamos viendo del país? Es una creencia limitante, es una arenga. Tiene entrevistas, así que no te pierdas este libro, no pierdas el tiempo, Más si queremos ver personas comprometidas que muchas veces salen a pegar carteles, salen a hablar y no están leyendo por qué hay incongruencias en los diferentes sectores. Además, este libro va a traer mucha unidad. Quiero contarte que sigo presentando síntesis histórica de Malvinas Argentinas. Si hoy queremos valorar el sueldo de los maestros, de los policías, si queremos valorar el sueldo de los médicos, de las enfermeras, bueno, empecemos por los veteranos. Fueron a defender los laureles y ¿qué pasa? Los que supimos conseguir. ¿De qué se trata la bandera argentina? Te invito a conocer la historia de cómo se adquirieron las Islas Malvinas desde el año 1500 a 1983. Tenemos que reconocer lo que es nuestro, tenemos que reconocer los trabajos que son importantes para la nación. Bueno, hoy vamos a hablar de desarrollo personal, de contenido de valor, pero además del canal Mi País Rico es Argentina, todo esto que tiene que ver con la economía, con el dinero, con la educación financiera. Manual de sabiduría del éxito. No sabes qué hacer con tu vida, necesitas buenos hábitos, disciplina para encontrar tu propósito, tu legado, a qué te querés dedicar en la vida. No hay una edad, pero tenés que tener acciones concretas. Este es un libro de acciones concretas. Yo lo complemento con el curso online que te lo vendo en mipaisricosargentina.com para que entiendas la base, la teoría, porque acá hay más de 20 autores, pero sí te tengo que decir algo. Si no estás accionando, estás perdiendo el tiempo porque en realidad necesitas acciones concretas para elegir tu propósito. Acciones concretas definidas, por eso es un libro para completar para toda la vida. No te vas a arrepentir de invertir en vos. Nunca te vas a arrepentir de invertir en vos. Te va a dar más control mental, te vas a sentir más seguro, vas a adquirir liderazgo, confianza. Además, te volvés resolutivo porque en definitiva estás haciendo crecer las áreas de tu vida, te estás volviendo líder, trabajas tu carácter y además vas viendo los resultados, porque no se trata de áreas aleatorias, sino son todas las áreas de tu vida. Quiero contarte que sigo presentando motivación y dinero. Tenés un negocio, tenés un comercio, querés escalar en eso que estás haciendo o pensás que tu profesión no requiere de aprendizaje del dinero. ¿Cómo te están yendo con las cuentas? Acordate que podés perder todo por no romper patrones del dinero, que eso te lo hablo yo por experiencia personal. Muchas veces, por más de que tengas la disciplina, si no rompiste patrones, vas a perder lo que tenías
porque en realidad te faltaba entender más del merecimiento, qué hacían tus padres con el dinero, quién manejaba el dinero en tu casa, con qué persona te relacionaste y repetiste ese patrón, por qué estabas trabajando con esfuerzo y no con estrategia. Todas estas preguntas claras, consultámelas en sofia@mipaisricosargentina.com.ar, y además te doy instrucción y capacitación de educación financiera. Entra a la página, consultámelo para vos, para tu empresa, para quien vos quieras, para la institución. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy pero muy especial porque te voy a hablar, mira, ya pasaron los 5 minutos, se quedaron solamente los valientes, los que empiezan, los que terminan, así que te felicito por llegar hasta acá, se nota que sos una persona especial. Te quiero contar qué es lo que pasa en la Argentina, por qué los argentinos hablamos tanto de inflación, de educación financiera, de dinero, pero tenemos la mentalidad de rajar, de adquirir la ciudadanía, pensamos en préstamos, en ahorrar en otra moneda. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina desde que ya se generó desde 1816? Rápidamente no trabajamos la credibilidad de nuestro país, de nuestra nación, no trabajamos el perdón, tenemos una educación basada en el dolor, en el asistencialismo, creemos que el país no puede y vemos lo fuerte lo de afuera, pero en realidad todo esto tiene que ver también con la base que tenemos de nuestra economía, que todo el tiempo está hablando de inflación y no informa sobre posibilidades, que en realidad es muy importante porque la economía estudia los bienes escasos de fines múltiples de distinta importancia del hombre y de la sociedad. Y los bienes escasos en estas definiciones en realidad también se basan en la creatividad que están haciendo las empresas, las personas, en la confianza de mercado que ponen a la hora de definir y elegir dónde ponen sus ingresos, dónde pone el ingreso del común denominador argentino y lo hacen una cuenta en otra moneda porque no confía en la nacional. Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no confía en la nacional? Porque en los canales de comunicación, porque en las políticas argentinas, porque en las instituciones no hay una confianza en el mismo país. ¿Y por qué no hay una confianza en el mismo país? Justamente lo que te dije al principio del programa, porque no se valora el argentino. El valor al argentino se lo da la misma institución, las mismas leyes, las mismas normativas, también se lo da a través del dinero. Hoy no valoramos la educación argentina, por eso lo vemos en los sueldos de los maestros, no valoramos la policía, por eso lo vemos en los sueldos de los policías, no valoramos una economía argentina, por eso vemos que las empresas invierten afuera, buscan el respaldo afuera, el país pide préstamos afuera, o sea, no hay un sustento ni una seguridad jurídica argentina porque los bancos se aseguran de tener todo afuera, y esto también está instalado hace miles y miles de años porque tampoco se ve un proyecto país, un proyecto concreto, no se ven que las provincias estén más comunicadas para fortalecer la economía a través de los transportes, a través de los intercambios del trueque, a través de buscar distintas posibilidades. Esto no quiere decir que no exista. Esto no quiere decir que no exista. Hay un montón de empresas argentinas que están creciendo en el país. Hay un montón de emprendedores que siguen apostando por el país. Hay un montón de posibilidades de crecimiento, de volverte rico en el país. Hay un montón de estrategias, de canales, pero no se ve y no se elige porque estamos acostumbrados a escuchar ese pensamiento colectivo que nos habla de pobreza, de inflación, de problemas, de pasado y de caos. Por eso es tan importante este canal Mi País Rico es Argentina, porque es un canal que genera visión, estrategia, seguridad, y eso mismo hoy le tenemos que enseñar a los jóvenes. Antes de tener Mercado Pago, antes de aprender a gastar, tenemos que empezar a generar el dinero. ¿Y cómo se genera el dinero? Bueno, primero el dinero se genera con un deseo, con el deseo de crear algo. Les tenemos que enseñar a los jóvenes rápido los oficios, que sigan canales
de crecimiento, de motivación, hay que llevarlos con las redes, hay que llevarlos con los canales de comunicación, hay que llevarlos y guiarlos con personas que están teniendo resultados, pero además tienen que aprender qué pasa si se fracasa. En realidad fracasar quiere decir que si alguien fracasa está intentando crear algo, por eso si estás fracasando quiere decir que lo estás intentando, lo estás haciendo, estás probando, estás quemando tus barcos, por eso hay que cambiar mucho la estrategia de enseñanza, pero también es buena la educación, porque la educación les da disciplina, les da creatividad, les da la posibilidad de razonar, pero también hay que entender que hay que cambiar esas formas y hay que guiarlas a la creatividad para que en el camino no se pierdan. ¿Es muy importante la educación financiera en la Argentina? Sí. ¿Es muy importante empezar a hablar del dinero? Sí. ¿Por qué las personas esquivan el dinero? Porque tienen creencias limitantes, porque creen que el dinero es un tema de materialismo, creen que hablar del dinero es hablar de poder. Tenemos muy visto en los canales de comunicación que muchos que ejercieron en algunos lugares con el dinero se llevaron cosas, pero no es así. Hoy un empresario que tiene dinero es una persona que la verdad dio su vida para dar trabajo, está generando creatividad, está activando la economía, está posicionándose en una persona que tuvo hábitos, que tuvo disciplina. No fue magia crear una empresa, al contrario, fue mucha entrega. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que empezar a entregarla, hay que empezar a entender que una persona que tiene una empresa es una persona generosa porque no está pensando en sí misma, no piensa solamente en tener vacaciones, en descansar y en desligarse, sino que al contrario es una vida de entrega, de crecimiento, de innovación, de evolución. Una empresa que tiene muchos años, una empresa que decidió evolucionar, que tuvo que soltar también apegos familiares, decisiones. Entonces hay que cambiar esa mentalidad estratégica para entender la base de la riqueza de un país. Para hablar bien de un país, para hablar bien de una economía, para hablar bien de la educación financiera, necesitamos soltar el pasado, perdonar, cortarla con las discusiones sin sentido, que esas ideologías no permiten y quiebran la creatividad de quienes lo están haciendo ahora. ¿Cuántos canales hablan de posibilidad? Acerquémonos a ellos, acerquémonos a quienes están teniendo resultados, a quienes se reinventan. Esto no indica que tapar, porque no, la realidad existe, pero hay que empezar a valorar lo que funciona para que se realce, para inspirar y para lograr un camino congruente. Espero que te haya gustado el programa de hoy, decime qué te pareció esta congruencia, te mando un abrazo, que seas muy feliz, recomendá educación financiera, estoy comprometida con vos, te mando un abrazo, que seas muy feliz, acordate que la Argentina es un país muy rico, el día no termina hasta que tus metas están cumplidas y las Malvinas son argentinas. Chao.